se terminó en el 48. Ahorita sí. Sí, pero antes de platicarles sobre el edificio, les quiero platicar sobre la normal, qué es la normal y sobre todo qué tiene que ver con nuestro país y sobre todo con la educación de nuestro país, ¿no? Bueno, de entrada les platico que las normales son producto de la Revolución Francesa. Sí, cuando se da la Revolución Francesa de 1789, resulta que, bueno, en esa idea de generar un Estado educador, se crean las normales. La palabra normal quiere decir algo así como buscar la norma, es decir, que se imparta la norma a todo el Estado francés. ¿Y quiénes iban a ser los principales? Pues los maestros. Entonces se crean las normales como formadoras de maestros, que lo que van a buscar es llevar la norma de este nuevo Estado francés. Y bueno, durante casi todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX, se va a dar este auge de las escuelas normales, en Europa principalmente. Algunos hablan de que también en Alemania ya existía un germen de la educación normal, pero es en realidad ya de manera institucional que aparece en Francia. ¿Y a México cómo llega? Se tienen registros de que en México las primeras escuelas normales van a llegar en los años 20 del siglo XIX. ¿Sí? Es decir, en ese periodo donde se está consolidando esta etapa de lo que fue la lucha de la independencia, ¿no? Y hay registros de que hubo en Puebla, hay registros otras en que hay en Jalisco, pero en realidad así ya de manera formal, las normales van a llegar durante el Porfiriato. Es Porfirio Díaz quien le va a encargar a Ignacio Manuel Altamirano, ideólogo de Isla Guerrero, que le va a encargar que copie el modelo que se da en Francia de la formación de maestros. Y entonces Altamirano se va a Francia, conoce el modelo, se da cuenta de qué es lo que sucede allá, y cuando viene a México se trae este modelo popular, que obviamente no embona con el modelo elitista del Porfiriato. Y entonces Altamirano le dice, este es el modelo que podemos instaurar en México. Díaz lo acepta, pero no acepta su carácter popular. Y entonces se crea la primera normal nacional. Y esta Escuela Normal Nacional se va a llamar Escuela Normal para Profesores. Y la sede se va a poner en lo que ahora es el exconvento de Santa Teresa, al lado de entre lo que es el Templo Mayor, ahí sobre la calle de Memo Verdad, lo que es el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Ahí es donde se va a formar la primera normal. No le van a ofrecer la dirección a Altamirano por ese carácter popular que le quería dar, y comienza, el primer director fue Miguel Serrano, es el primer director que va a tener la escuela normal, e incluso la escuela tiene la primera fotografía que se toma en el Paraninfo de este lugar, donde están sentados todos ellos, está Altamirano, y donde se funda esta primera normal. Esto ocurre el 24 de febrero del año de 1887. Por eso cuando se habla de que esta escuela tiene ciento y tantos años, pues se habla desde esa fundación de la normal. Y entonces es ahí donde se inicia el proceso de formación para profesores, primero de escuela de educación primaria. Sí, ahí es donde se inicia todo esto. Y entonces la normal va a pasar por diferentes sedes, va a pasar por diferentes lugares a nivel de la Revolución Mexicana, y la normal va a tener diferentes lugares para poder ofrecer sus servicios. Uno de esos lugares es el edificio del Colegio Militar, que está aquí adelante, donde está la estación del metro Militar. Ese edificio fue hecho para la normal. Se lo encargan al arquitecto hijo de Porfirio Díaz hijo, y él es el que va a hacer ese edificio para la normal. Sin embargo, en el año de 1917, ese edificio se le quita a la normal porque Carranza considera que no es adecuado que los maestros se estén formando allí, y entonces se lo da al Colegio Militar y se le quita el edificio a la normal. Si en algún momento tiene la oportunidad de conocer el edificio, es una belleza. El Colegio Militar. Incluso no dejan pasar, pero desde afuera, desde las rejas, se ve cómo el edificio fue hecho para la normal, ¿sí? Con características muy particulares. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Un gran campo deportivo, que es el que primero se ve inmediatamente. Tiene un salón muy decorado, con sus toques en oro, unos candelabros
finísimos y muy hermosos, Porfiriano, pues. totalmente porfiriano, ¿sí? Y sobre todo la idea era que fuera para los maestros. Pero la idea obviamente de ellos no es que fuera un sector popular, sino que fuera para un sector muy exclusivo, ¿no? Y entonces la Normal pasa por diferentes sedes. Se divide la Normal, pasa por una escuela secundaria que está aquí atrás, aquí sobre la calle de nuestro rural, se va a la calle al convento de la Encarnación, que hoy es la SEP, y ahí pasa por diferentes sedes. Y entonces, en el año de 1924, se le ofrece a la Normal este espacio, que no este edificio. Esto era una gran hacienda, era la hacienda de Santo Tomás. Ahí por donde ustedes entraron, ahí estaba la entrada a la hacienda de Santo Tomás. Sí, esa era la entrada. Y obviamente se extendía por todo este espacio hasta la parte de atrás, abarcando toda la zona de lo que hoy es el Politécnico Nacional. Era tan grande la hacienda que obviamente aquí podían entrar cantidad de maestros. Tenemos fotografías de la época, en otro momento si quieren se las facilito, para que vean cómo era el edificio de Santo Tomás. ¿Ustedes las tienen en el archivo? Las tenemos, yo las tengo, las tengo para mí. Yo tengo las fotografías para mí. Sí, por si las quieren tener, te paso el archivo. Sí, yo te paso el archivo. Había un archivo, ¿no? Había un archivo, Rita, pero ese archivo se fue perdiendo, se fue diluyendo, y lo que yo hice es rescatar las fotografías que podía y las pude digitalizar. Entonces tengo las fotos de cómo era la hacienda de Santo Tomás. ¿Quién se quedó? El archivo físico debe estar ahí guardado, ahí debe estar guardado. Sí, debe estar guardado, obviamente, no hay mucho ruido de por medio, no se escucha bien, entonces lo tienes que repetir. Y entonces, este edificio de Santo Tomás era enorme, y aquí entonces estuvo la Normal en el año de 1924. Su director era Lauro Aguirre, que por eso ustedes ven ahí en la entrada, vieron una cabeza de Lauro Aguirre. Aquí todo se llama Lauro Aguirre, ¿sí? Porque obviamente Lauro Aguirre fue el director más importante que logró cimentar la educación normal durante los años 20. Y luego popular. A nivel popular ya. A nivel popular Lauro. ya. Lauro Aguirre. En el proyecto revolucionario. Exactamente. Ya estamos hablando del periodo cuando se funda la SEP, ¿sí? O sea, la SEP le va a dar mucho recurso a esta institución para que se sigan formando los maestros, ¿sí? Y bueno, finalmente para dar un gran salto vamos a llegar... Perdón, una pregunta. Sí, En ese tiempo la SEP estaba Vasconcelos. él es el primer secretario de Educación Pública, Ujú. Vasconcelos, con una idea también popular, ¿no? De cierta Sí, manera. por eso me Así dije es. yo así. Es a finales de los años 20 donde llegan las misiones culturales y donde los maestros salen a las escuelas rurales para tratar de darle un sentido Perdón a que la los educación interrumpa, normal. los presento al decano de la escuela. Hola, ya lo conocimos. Laura Hernández, mucho gusto. Mucho gusto, Ah, ya, muchísimo ya, ya gusto. Él fue el que nos dijo. Puro choro este, ¿vale? No es cierto. No le creamos mucho. ¿Qué pasó? Te lo encargo Sí, porque le saco copia. Es el que yo lo meto. Es que como te hacen para los documentos de la beca. Le saco copia. Órale, pues, Sí, sí, gracias. Gusto en conocerlos. Nos vemos, Gracias. sigan su trabajo. Nos vemos el Gracias. Bien, pues vamos a llegar hasta el periodo de las entreguerras. Sí, el periodo de las entreguerras, como ustedes saben, es un periodo muy particular. Yo le digo mucho a mis alumnos que hay dos momentos claves en la historia que tenemos que seguir recuperando. Uno, la Revolución Francesa, la importancia que tuvo y el impacto que sigue teniendo en la actualidad, y otro, las guerras mundiales. Algunos autores hablan de que no podemos hablar de Primera y Segunda Guerra Mundial, sino de una sola guerra, que es la extensión de una misma la guerra, Sí, y que ese periodo que va entre 1919 a 1939, que es de 20 años, es el periodo de gran crisis económica en el mundo, ¿no? Y es en ese periodo donde se busca un nuevo lugar para la Normal. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por llamarla de algún modo, Jaime Torres Bodet, que era secretario de José Vasconcelos, se va a la UNESCO y él sugiere que México sea la segunda, que sea sede de la segunda conferencia de la UNESCO en el año de 1948. ¿Sí? Y entonces cuando llega aquí le dice al presidente Ávila Camacho, le dice: conseguí la sede para México. Le dice: ¿dónde la vamos a hacer? Pues no tenemos un lugar. Y entonces a Jaime Torres Bodet se le ocurre que es posible tirar la hacienda de Santo Tomás y construir este edificio en el que estamos ahorita, ¿sí? Este edificio se empieza a tirar en el año de 1946 y se termina en el 48. ¿A quién se le encarga? Se le encarga al arquitecto de moda de aquel tiempo,
Mario Pani. Mario Pani, que hizo Sí. todo casi. Sí, a Mario Pani, que venía de Europa, Que dicen él que todo venía mal, que todo se le de... caía. que todo se le caía, sí. Muy de Pani- Bauhaus, ¿Mande? muy de Bauhaus, el estilo de arquitectura de Pani. Sí, sobre todo él venía de Europa. Él Sí, había sí. conocido, él se inspira en el Palacio de los Soviets, que también tiene esta misma forma. Muy funcionalista. Exactamente. Y la idea de él es que, bueno, él venía de toda esta idea de conocer los países socialistas y cómo iban creando la arquitectura de masas, ¿no? Esa era su idea. Y entonces cuando le ofrecen este edificio, este era su primer edificio público. Le invierten mucha lana a este edificio. sí se ve. Sí. Y entonces Aquí había unos lo que espejos de hace... agua. Lo que hace Mario Pani es invitar a dos artistas más. Invita a Luis Ortiz Monasterio para que haga estos frontispicios e invita a José Clemente Orozco para que haga unos murales que ahorita van a conocer. Les hablo por partes. Primero, ¿por qué los invita ellos dos? Porque Luis Ortiz Monasterio había estudiado aquí en la Normal, pero no terminó la carrera en los años 20. ¿Qué estudió? Él ¿qué estudió aquí? Ajá, Luis, ¿qué estudió? Luis Ortiz Monasterio primero hizo la normal, no la terminó y luego se fue a hacer escultura. Sí, luego se fue a hacer escultura y bueno, finalmente Mario Pani lo invita a que haga estos frontispicios. Si quieren se los voy Los acaban de platicando. restaurar. Se acaban de Les restaurar. quitaron los Estos, andamios hace un mes. Ahora ajá, se empezó la obra en agosto y se terminó ahora